Profesor, no sé Su audio, profe. Audio. tu audio, profesor, no se le escucha. Y ahora sí, ya volvió el audio. Ya listo. Y ahora sí, ¿escuchan? Listo, listo. Ya, Sí, de nuevo, profe. Nuevamente, ¿qué cosa es lo que se hace, pequeñitos, cuando vemos que no son iguales o no son opuestos? Profe, silencio a todos porque no se ve la pantalla, se pone negro. Ya, chévere. A ver, Por favor. silenciamos a todos. Sí se ve, solo fija en la pantalla. Por eso, fijen la pantalla, como dice la señorita, fijen la pantalla. Pero ya bueno, ya está. Todos primero fijando la pantalla. Listo. Ahora sí. Ya. Ya está, profe. Ya todos, chévere. Fijando su pantalla. Y ahora sí, continuamos, ¿ya? Continuamos. Una vez que han hecho la suma, si te resulta igual, ya sabemos que para que salga cero lo resto y por eso te coloco acá -1. Si uno te sale más y uno te sale menos, para que te salga cero lo sumas a estos dos, por eso le colocas acá +1 y te va a salir 0. Por lo tanto, como hacer divisor binómico, pues primo. Pero en este caso son diferentes. No pueden ni sumar, restar. Caballero, ¿qué vas a hacer en este caso? Algo bien sencillo. Grábate aquí. Vas a utilizar posibles raíces racionales. Más menos divisores del término independiente de 27. Los divisores son 1, 3, 9 y 27. Los divisores del coeficiente principal es 20, 1, 2, 4, 5, 10. 20. Ya, claro, ¿por qué no? Da. Más menos es Profe, la silencio, clave. profe. Como es más menos, entonces tienes que hacer eso. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya lo tienes. Muy bien. Ahora, sigues. Eliges al azar uno de arriba. Profe, ¿voy a tener ese tiempo para probar con todos? No, no vas a tener tiempo. Dependiendo del problema, si es que en las alternativas está un posible factor, cada factor de las alternativas lo igualas a 0 y si es que contiene un divisor de él, a ese cógelo para ver si eso automáticamente te sale 0. Esa es la regla. Si es que no tienes esa opción, caballero, a tener suerte. ¿De acuerdo? Luego de ahí, si te sale 0, eso quiere decir que él acepta divisores binómicos, por lo tanto no es primo. Listo. En el caso del tercer grado, ya sabes, si es que no acepta divisores binómicos, vas a concluir que es primo. Bien pequeñitos. Ya tienen el trabajo sencillo, ya tienen el. Y ahora vamos a continuar con el último caso. El último caso, ¿quién sería el último caso? Tempa. El último caso lo vamos a analizar ahora, uno de cuarto grado. Ya está. Con ese de cuarto grado ya ustedes van a poder más o menos ya por fin entender qué significa factorizar. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo tenemos eso. Ha estado súper sencillo. El último caso, un poquito terrible, pero nada es difícil. ¿De acuerdo? Eso es el cuidado. Listo. Ya mira. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Ahora que ya tienes ya hemos llegado hasta acá, muy bien pequeños, avanzando. Ahora vamos a ver el último caso. Un polinomio ¿de qué grado? Un polinomio de cuarto grado. ¿Cómo vas a indicar que él es primo? ¿De acuerdo? Ahí se viene. Cuando ustedes tienen, a ver, vinieron con esto, 4. Mira, ¿tú qué vas a decir? Vas a decir así. Todo polinomio de cuarto grado.
es primo si no acepta el aspa doble especial y tampoco aceptan divisores binómicos. ¿Qué cosa es eso? Roofing. Así, para que te acuerdes. Entonces, recuerda eso. Tú vas a decir directo solamente eso. Profe, ¿cómo es eso? Ya mira, acá se ve. Ejemplito. Ejemplo. Ahora tenemos el pequeñito. P de x igual a x a la cuarta más 4x al cubo más 8x al cuadrado más 11x más 6. Ya está. Entonces, y acá quiero que se graben eso. Miren esto. Él es un polinomio de cuarto grado. Como él es un polinomio de cuarto grado, tú solamente vas a decir que es primo y esto grábate. Tú vas a decir que es primo si él no acepta dos métodos. El aspa doble especial y también el método de divisores binómicos. Los dos no tienen que aceptar. Si uno no acepta, no puede decir que es primo. Te falta todavía el otro. Son dos métodos que él no tiene que aceptar. Tanto divisores binómicos como simplemente el aspa doble especial. Comenzaremos con el aspa doble especial, que es lo que siempre se intenta hacer acá. Se desdobla pequeña el primero y el último. Se desdobla el primero y el último. Al desdoblar el primero y el último que tenemos, x cuadrado, y me trato de acercar a él, 6 y 1. Opero el aspa, 6x al cuadrado más x al cuadrado, 7x al cuadrado. Y te preguntas, ¿cuánto le falta para que sea 8? A 7, para que sea 8, le falta 1x al cuadrado. Ya está. Como le está faltando 1x al cuadrado, pregunta, lo que falta vas a desdoblar. Este número, no. Él no. Lo que falta es lo que desdoblas acá. Pero hay una condición. Tú solamente tienes que hacer que de manera simultánea cumpla los dos aspas simples. O sea, acá tiene que salirte 4 y acá tiene que salirte 11 de manera simultánea. Pero en este caso no sale. Profe, ¿es primo? No. ¿Qué va a hacer? Falta probar con más factores. Si él de repente es 3 y 2, entonces acá lo tienes 3 y acá lo tienes 2. ¿Eso te sale cuánto? Te sale 5. A 5, ¿cuánto le falta para que sea 8? Le falta 3. Como le falta 3, desdoblas con cuidado. Puede ser 3 arriba y 3 abajo. 3 arriba y 1 abajo. 3x cubo más x cubo, chévere, cumplió 4x cubo. Hasta ahí tú estás feliz. Haces el del costado, 6 más 3, 9, no cumplió. Profe, primo, no. De repente él, voltealo. 3 más 1, 4, sí cumplió. 9 más 2, ahora también cumplió. ¿Te das cuenta? Como ha cumplido, entonces, él ya fue. ¿Por qué? Porque va a tener como factores x cuadrado más x más 3 y el x cuadrado más 3x más 2, que encima todavía él te acepta otro aspa simple. Por lo tanto, mira cuántos factores está presentando. ¿Te has dado cuenta? El x cuadrado más x más 3 y el x más 2 por x más 1. Entonces, ¿qué vas a decir? Vas a decir que P de x aceptó el aspa doble especial. Ya fue, pues. Si él acepta el aspa doble especial, ¿qué vas a decir? Que P de x no es primo. ¿Por qué no es primo? Porque está aceptando más factores. Solamente la clave era que acepte la unidad y sí misma. Esa era la consigna. Entonces,
Ya tienes el pequeñito, ahora se viene el siguiente. Tu R de X, también de cuarto grado, Por ejemplo, tienes así, con negrito, X cuarta más 7X a la 1 menos 8. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, lo ordenamos. Si le falta algo, lo completamos con 0, como hemos hecho. Una vez que has hecho eso, entonces, ahora le intentas hacer el aspa doble especial, desdoblando el primero y el último. 4, 2 menos 2, ¿cuánto le está faltando? Le está faltando solamente, como es 2, menos 2, para que sea 0. Él nunca lo va a anular. Arriba, ahí está. Menos 2, más 2, tampoco. Profe, 8 menos 1, 8 menos 1, sale 7, menos 7. ¿Qué cosa estamos afirmando? Que él no acepta, dices, R de X no acepta el aspa doble especial. ¿Quién me dice? ¿Afirmaré que es primo, sí o no? A ver, dilo. A ver. ¿Afirmaré que es primo, sí o no? Piensen bien en eso. Te permito hablar, ¿ya? A ver. Respondan. ¿Será primo eso entonces? ¿Sí o no? No. No. ¿Qué falta? Divisores Comprobar con binómicos. el Ruffini. Claro, falta divisores binómicos. Muy bien. Entonces, tú dices, ya profe, le haré divisores. Se suma dejando uno, claro. Él con él con él. ¿Cuánto suma eso? Menos 7. Él, 7. Como son opuestos, ya sabes que ese sale por Ruffini. Como sale por Ruffini, ya sabemos que como uno es pos y uno es nega, tenemos que sumar nada más. Tenemos que sumar y va a resultarme eso. Va a resultar eso. ¿De acuerdo? Entonces, colocas 4, 0, 0, 7 menos 8. Como es sumar, 1, 4, 4. A ver, sumar 1, ¿cierto? A ver, acá he colocado mal. Aquí era 1, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora sí, opéralo con cuidado. Por emocionarme, ¿ves? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, más 7, eso es 8. Multiplicas 8 y recuerda que separabas un lugar para tu Ruffini, para el residuo, ¿te acuerdas? Y tú decías que él aceptaba divisores binómicos si es que ahí te salía 0, como acá ha ocurrido. Por lo tanto, él ya fue. Él no acepta el aspa doble especial, pero sí acepta Ruffini, porque presenta más factores. Ahí lo tienes, ¿ves? Ahí está. Entonces, ¿qué dices? El P de X o R de X. Ahí está, R de X. No acepta el aspa doble especial, pero acepta divisores binómicos. Como está aceptando divisores binómicos, ¿tú qué vas a decir? Que R de X no es primo. Basta que acepta uno de los dos métodos, uno de ellos no es primo, porque eso significa que va a tener otros factores aparte de la unidad y sí mismo. Eso significa. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tienes el pequeñito, como ya tienes el, ahora vamos a ver lo siguiente. Profe, uno que sea claro, justamente lo voy a colocar acá arriba, ¿ya? Aunque sí se puede ver acá. A ver, el siguiente, mira acá.
el f de x igual x a la cuarta más x más 17. Entonces, tú le haces el aspa simple y ¿qué va a pasar? F de x no acepta, primero que diga no acepta el aspa doble especial. Lo ordenamos, monos no acepta. Y tampoco no acepta divisores binómicos, lo probamos. 17 más 0 más 1, 18. El otro 1, un divisor nunca lo anula. Como no aceptó los dos, ojo, no aceptó los dos, entonces, como no aceptó, vas a decir que f de x, ahora sí, es primo. Ya está. Nada más pequeñito. Con eso ya concluyes. Indicas que él es primo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esto, chicos, ya ustedes están hábiles para entender qué es factorizar. A ver, ¿qué significa factorizar? El concepto dice, factorizar consiste en transformar un polinomio como multiplicaciones sin repetir las bases de polinomios primos, previamente reducidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna consulta por acá? ¿Todo claro para poder avanzar ya a la parte final de... A ver, si tienen alguna consulta me indican para ya pasar a la parte final. Ya, listo. Ahora sí entramos al concepto de factorización. ¿Todos? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? A ver, verifíquenlo. ¿Puedes explicar la última de nuevo, por favor? Claro, claro. Ya mira. Los silencio, ¿ya? Por si acaso. A ver. En la última. Si se dan cuenta, el último problema es un polinomio de cuarto grado. Lo único que yo hago es intentar lo completo, como en este caso, y le hago primero el aspa doble especial, x cuadrado, 17, 1, 18, ¿cuánto le falta? Menos 17, y le hago el aspa, no cumple los dos, chévere. Ahora, ¿qué hago? Divisores dinómicos, divisores de 17 y divisores de 1, y tampoco cumple. Cuando no cumple ni aspa doble especial ni divisores dinómicos, ahí recién tú vas a concluir que este de cuarto grado es primo. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos eso, pequeños. ¿Alguna otra consulta más? Tú indicas, te habilito para que puedas hacer tu consulta. Y ahora sí, ya estás habilitado. Ahora, dime, ¿alguna consulta más, chicos? ¿Ya todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ya, listo. Como todo está claro ahí, pequeños, ahora por fin vamos a entrar a ver lo que es, ¿qué cosa? Factorización. ¿De acuerdo? Quiero que todos estén atentos porque, si te das cuenta, la factorización es interesante para aplicarlo otra vez. A ver, es interesante para aplicarlo, ¿ya? Comenzamos. A ver, ahora sí. ¿Qué cosa es factorizar? Factorizar es transformar un polinomio como una multiplicación indicada de polinomios primos previamente reducidos. Es decir, ninguna base se repite. Esa es la regla. Es decir, ninguna base se repite. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos ya esa característica, ya sabemos que es supuestamente factorizar, entonces, mira acá, vamos a continuar con ello. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Entonces,
Acá se ve. Atento, ¿ah? Para poder saber que está factorizado, tú tienes que darte cuenta de esto. Mira, factorizar, ¿qué significa? Significa transformar un polinomio. Te digo acá, por ejemplo, factorizar. ¿Qué vas a factorizar? Este polinomio. X al cuadrado menos 9. Pregunta, ¿ese polinomio ya se está multiplicando? ¿Sí o no? No, yo veo que se está restando. Recuerda, tú vas a tener esta idea. Cuando el polinomio se ha expresado como multiplicaciones de polinomios primos, que no se repiten, se juntan en una sola base, entonces ese es factorizar. Él todavía no, porque este 9 pequeños es 3 al cuadrado. Y esto es diferencia de cuadrados x más 3, x menos 3. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, este proceso de expresar un polinomio como multiplicaciones de polinomio primo se llama factorizar. Pero tú tienes que garantizar que efectivamente ellos son primos. Y tú ya sabías, todo polinomio de primer grado siempre es primo. Por eso él es un factor primo lineal. Él también es un factor primo lineal. Pero lo más importante, no te he dicho, lo más importante, pequeño, es que la expresión tiene que depender de una variable o varias. Entonces, lo que tú vas a decir es esto. Antes que comiences a factorizar, tienes que ver respecto de qué variable estás factorizando. Después que ya has indicado respecto de qué variable estás factorizando, ahí recién analizas. Se analiza solo la base para saber si es un polinomio primo. Tú solamente analizas a la base sin el exponente. Si acá hay un exponente, no te interesa. Para saber si es un polinomio primo o factor primo, solamente se analiza a esta base sin el exponente. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, mira acá. Mira lo que se viene. Entonces, el chévere. Ahora, te hago una pregunta sencilla. Me dicen factorizar y tengo que ver respecto de qué variable estoy haciendo. 5x más 3 al cuadrado, x menos 5 a la cuarta, x cuadrado menos 9 a la 10, x más 3 o menos 3 a la sexta. Ahí está. X cuadrado más x más 1 al cubo, x más 7 al cuadrado por x menos 1. Ya está. Tan solo al ver ese polinomio, ¿qué ha pasado contigo? Te estás asustando. Profe, ¿qué hago con eso? Está muy grande. Tranquilo, pequeño. Para poder ver si está factorizado, te estás percatando que esta basecita todavía se puede desdoblar como lo de arriba, ¿sí o no? Por eso te he colocado el de arriba. Él todavía se puede transformar como x más 3 por x menos 3. Como está elevado a la 10, ese 10 le afecta a cada una de esas bases, porque se está colocando como multiplicación. Y como se está colocando como base, te has dado cuenta que el x más 3 se está repitiendo. Y no solamente el x más 3, también se repite el x menos 3. Por lo tanto, factorizar consiste en que ninguna base se repite. Si una base se repite, se coloca esa base y suman los exponentes. Por eso, la expresión sería 5x más 3. 2 más 10, 12. No puede repetirse las bases. X menos 5, ¿hay otro x menos 5? No, el único. Y el x menos 3, 10 y 6, 16. El x cuadrado más x más 1 al cubo, el x más 7 al cuadrado por x menos 1. Ya está. ¿Ya lo tienes? Excelente. ¿De acuerdo? Ya lo tienes, excelente. Ahora, primero,
Ninguna base se repite, chévere. Y antes de que tú analices si está factorizado o no, primero tienes que ver quién es la variable de la cual estás analizando. Es X. Y esto es una multiplicación indicada. Solamente se analiza la base. Su exponente no. Esta base sin su exponente. Para contabilizar la cantidad de factores primos. Recuerda, para saber cuántos factores primos hay, solamente veo cuántas bases este tiene. Ya está. Entonces, si a ti te dicen cuántos factores primos hay, antes de que indiques la respuesta, él es lineal. Él es un factor primo lineal. Él también es de primer grado, de frente. Profe, él es de cuarto grado. Niño. Al exponente no se analiza. Para saber si es primo, se analiza la base. ¿Te acuerdas que en la descomposición canónica, el 3 al cuadrado por 2 al cubo, yo analizaba solamente a la base 3 y a la base 2. No me interesaba el exponente. Esa base tiene que ser primo, y acá también está resultando. Si te das cuenta, él es también lineal, por lo tanto dices factor primo lineal. El otro, ¿es primo? ¿Sí o no? Es cuadrático. Le hago el aspa simple y no sale. Como no aceptó el aspa simple y todo polinomio cuadrático era primo si no aceptaba el aspa simple. Él lo es. Profe, pero eres de sexto grado, no me importa, te he dicho, solamente la base para saber quiénes son los factores primos. ¿De acuerdo? Él es lineal, él es factor primo lineal, él también factor primo lineal. Cuando voy a contabilizar los factores primos, solamente veo a las bases, pero no tienen que repetirse. Entonces, respondes, ¿cuántos? Profe, faltó el 5. No, a él no lo analiza, solamente los que dependan de la variable. Acuérdate eso. Número de factores primos, la respuesta es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de factores primos cuadráticos, solo 1. Número de factores primos lineales, 5. 5. ¿Cuentas? Hay 5. ¿De acuerdo? Hasta ahí, todo bien. Todo súper fácil. Mira eso. Esa parte es muy importante. Muy importante. Ahora, que ya sabes que importa la variable, no siempre vas a tener de una sola variable, pequeñito. No siempre va a pasar eso. A veces, tú vas a tener también de otro, en este caso, de más variables. ¿De acuerdo? Entonces, aquí con cuidado. ¿De acuerdo? Aquí con cuidado. Lo que tú tienes que hacer es, ahí está. Ahora sí. ¿De acuerdo? Aquí con cuidado. Entonces, como ya tienes eso, vamos a ver un ejemplito para que tú respondas. Y ahí sí te va a habilitar para que tú respondas. A ver, ¿qué te digo? Te digo acá, factorizar. Factorizar. Algo simple nomás, no quiero traumar. Algo simple nomás. El número de la suerte, te lo estoy colocando. Ahí está. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Lo justo. Y algo pequeño nomás. Si te estás dando cuenta, ya estás acostumbrado a grandes cosas. Esto no es nada para ti. Ya está. Ahora sí les habilito. Les habilito. Pregunta. Pregunta. Esa cosa que está ahí, primero, ¿qué debes hacer antes de analizar si ya está factorizado? A ver, dilo. ¿Qué se tiene que hacer?
Habla pequeña o pequeño o lo que te consideres. Ver que no se repita. Claro. O sea, ninguna base se tiene que repetir. ¿Hay alguna base que se repite pequeño? Sí. ¿Quién? Patricia, yo no estaba esperando que vinieras, pero me alegra mucho. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que se repite? Dilo, dilo. ¿Sabes quién es el que se repite? No parece, ¿ah? Pero acá está. X al cuadrado menos Y al cuadrado. Claro, pues porque se convierte en X más Y, X menos Y a la 10 y a la 10. Como se está repitiendo, tienes que juntar en uno solo. XY a la quinta, X más Y a la 13, X menos Y a la 16. ¿Ya lo tienes? Y el otro, X cuadrado más Y a la 10, X más Y al cuadrado a la 7. Él ya desapareció a la chinita. Y listo. Ahora sí, creo que ya no se repite. Ahora, hago la pregunta del millón. ¿Cuántos factores primos hay? A ver, creo en ustedes. ¿Cuántos factores primos hay? Contabilízalo. Y da tu respuesta. ¿Cuántos factores primos hay? Y da tu respuesta. Rápido, rápido. ¿Cuántos hay? Dilo. 8. ¿Cuánto? 8. ¿Quién da más o quién da menos? A ver, contabilícenlo. 7. A ver si ahí está bajando. Contabilícenlo. Ahorita dice 6. Te apuesto, te apuesto. Vamos. A ver. Lo indico, ¿ya? Para analizar la cantidad de factores primos, solo se analiza a la base, que dependa de la variable. O sea, primer paso tenías que ver que solo te importa qué variables. Ahí dice, XY. la variable XY, XY. nada más. XY. Si el factor depende de X, lo consideras. Si el factor depende de Y, lo consideras. Si el 1, factor 2, depende de X y Y, 3, también lo consideras. 4, 5, 6. A ver, el niño. 6. Excelente. El pequeñito sabe contar. Se ganó su pan con chorizo, ¿ya? Lo justo, lo justo. Bien ahí. Listo. Bien ahí los pequeñitos. Ahí están. Mira, facilito pequeño. Ahí lo tienes y dices, solo se contabiliza las bases, sin el exponente para analizar si está factorizado. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no. Como todos se están multiplicando y ambos dependen de la variable, cada uno se cuenta como factor porque se están multiplicando. Entonces, en total, ¿cuánto hay? ¿Contaste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuidado con eso. Si te pregunto, ¿cuántos factores primos cuadráticos hay? Si yo te digo primos cuadráticos, se ve en la base su grado, que es cuadrático, sin el exponente de afuera, dentro de él. Por ejemplo, su grado es 2. Él es factor primo cuadrático. Él también es factor primo cuadrático porque la variable y está elevado a la 2. Pero acá se viene lo terrible. Escucha. Pero su grado absoluto es 2. ¿Por qué, profe? ¿No ves que de un término se suman los exponentes?
Si tiene más variables, su grado absoluto es el grado del polinomio, entonces su grado de él es 2. Por lo tanto, también es un factor primo cuadrático. ¿Cuántos factores primos cuadráticos hay? Hay 3. ¿Y cuántos factores primos lineales? Los que han quedado, pues, esos son 6. Acá está, mira, ven. Factor primo lineal, factor primo lineal, factor primo lineal, factor primo lineal, factor primo lineal. Profe, esto no es factor primo lineal, es cuadrático. Yo te dije que no se analiza con el exponente. Solo la base me determina el grado del polinomio primo. Hasta ahí, muy bien. Ya tienes eso. Ahora, vamos a interactuar con ustedes, ¿ya? Mira, ya tienes ese y el último ejemplito. El último ejemplito me dice así. Me dice factorizar. Algo simple nomás para que respondas, ya que en el anterior ni sabías qué cosa hemos hecho, pero no hay problema, es normal. Ahí está, mira. 3x más 5 al cuadrado, x más 7 por x más 3 al cubo. Tú eres capaz de decir, profe, 3 y tiene que ser al cubo. No. Le voy a poner ahí 1. Ya está. Ahora sí, en ese problemita ya el trabajo está sencillo. Voy a preguntar. Todos ahora sí, aperturamos para que puedan opinar, ¿ya? Ya está. A ver, pregunta, y quiero que respondas. ¿Cuántos factores primos hay? Al ojo, ¿ah? 3. ¿Estás preguntando o estás respondiendo? 3. Claro, ahora sí, el otro. 3. No, 3. Claro, eso es. 3, efectivamente. ¿Alguna señorita quiere validar lo que su compañero está diciendo? ¿Es correcto 3 o es 4? Es 4. Efectivamente, 4 no es. ¿Por qué 4 no es, pequeñita? Porque para que lo cuentes como factor primo, tiene que depender de la variable. A propósito, te he dejado el 3 afuera y ese no tiene la variable, a ese no se cuenta, ni se le mira, ni se le hace caso. Es lo que tu crush te hace contigo, ni te hace caso, igualito. Así es, ¿de acuerdo? Entonces, solamente se contabiliza los que dependan de la variable. ¿Cuántas bases hay que son diferentes? Hay 3. Por eso, el número de factores primos es 3. Profe, ¿y esto? No, pues no tiene variable, no se cuenta como factor. Para que sea factor, ¿cuál es la condición? Tiene que depender de la ¿qué? De la variable. Ya está. Ahora, pequeño, que ya tienes eso, a ver, ¿quién me dice cuántos factores primos cuadráticos hay? Rápido. ¿Cuántos factores primos cuadráticos hay? 1, 0. Ya. 0, 1 o 0. 0. 0. 0. Correcto. La respuesta es 0. Porque nunca se analiza la base con el exponente. El grado se obtiene de frente de la base. Y todas las bases tienen grado 1. Mira acá. Esta base tenía grado 2, por eso era cuadrático. Cuando yo te digo primos cuadráticos, tú de frente ves a la base. Sin el exponente de arriba, eso tiene que darte el grado, por eso es primo cuadrático, primo cúbico, y así sucesivamente. Pero acá viene el problema. Y acá vas a morir. ¿Cuántos factores cuadráticos hay? También es 0, ¿cierto? ¿O no? Ahora, si piensa bien en tu respuesta. 1. 1. 1. Ya, les ayudo, ¿ya? 5 es la respuesta. ¿Qué va a hacer el profesor? ¿Qué va a hacer? es chiste. No, Es pues ya chiste, María. dice. Ve bien el 20, ¿ves, profesor? Da, dice el otro, ¿ves? Bien la niña, ¿te das cuenta? Lo justo. Pues te digo
Una cosa es factor primo cuadrático pequeño, o sea, entienden. Una cosa es que te digan factor primo cuadrático y otra cosa es que te digan factor cuadrático. Cuando te digan factor cuadrático, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Simplemente tienes que combinar entre los factores para que te salga de grado 2. Por eso, mira lo que hago. Si te has dado cuenta, el x más 5 al cuadrado, esa cosa es de grado 2. ¿Es correcto, sí o no? Claro, pues, desarrollalo, pequeña. X cuadrado más 10x más 25. Él es de grado 2. Es un factor de grado 2 de la expresión. ¿Quién también podría ser? El x más 1 al cuadrado. Profesor, pero ahí dice cubo, pero solamente estoy sacando para que cumpla la condición que sea de grado 2. X cuadrado más 2x más 1. Listo. Y ahora se viene el siguiente. Profe, ya no hay más. ¿Cómo que ya no hay más? Multiplica el x más 5 por el x más 7. Multiplica el x más 7 por el x más 1. Multiplica el x más 1 por el x más 5. Si tú multiplicas el x cuadrado, ¿te acuerdas de eso? Más 12x más 35. X cuadrado más 8x más 7. Y x cuadrado más 6x más 5. Ya está. 5. Si te has dado cuenta, todos esos factores son de grado 2 y están contenidos en la expresión de arriba. Entonces, quiero que entiendas esto, pequeñito. Quiero que entiendas esto. Cuando yo te digo factores primos, cuadráticos, P de primos, tú vas a contabilizar a la base, que sea de grado 2. Pero si es que no hay factores primos cuadráticos, no he colocado, solo te digo factores cuadráticos, tú combina entre ellos con tal que resulte de grado 2. Indicar un factor es el o la combinación entre ellos, ese es un factor. Por lo tanto, ¿cuántos factores cuadráticos hay? Responde, simplemente hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, acá se viene algo muy importante de la ¿cuántos factores algebraicos hay? ¿Factores algebraicos o factores simplemente? ¿Sabes cuántos factores algebraicos hay o cuántos factores hay? ¿Te indico? Hay 24, 23. Profesor, ¿cómo va a ser 23? ¿Te acuerdas de la cantidad de divisores propios, cómo se llama en aritmética? Al exponente le sumabas 1, al exponente le sumabas 1, al exponente le sumabas 1, eso era la cantidad de divisores, menos 1, eso te resulta la cantidad de factores algebraicos. Cuando te digan, indique el número de factores algebraicos, ya, profe, está fácil, lo factorizo, a cada exponente le aumento 1 y lo multiplico y le resto 1. Ese 1 es la unidad que no depende de la variable. Por eso es que se le quita siempre 1. Y ahí no queda todo. Entonces, la cantidad de factores que hay acá son 23, pero él está compuesto por 2. Los factores primos y los factores compuestos, o también conocidos como no primos. ¿Cuántos primos eran? Eran 3. Si son 23, ¿cuántos compuestos serán? 20. Recuerda eso. A veces en un problema te dice, indique la cantidad de factores no primos, o sea, los compuestos. Hay la cantidad de factores algebraicos con la cantidad de factores primos los restas y está saliendo eso. Bien pequeñito, entonces hasta ahí ya tienen toda la parte teórica para que entiendan eso de factorizar. Vamos a hacer un resumen, El resumen, ¿qué te dice? El resumen te dice así. Escuchen, ¿ah? Entonces, el resumen te dice eso. Todos, grábense. El resumen
te dice así. ¿Qué cosa es factorizar? Acuérdate de tu amigo. Factorizar es que se transforme, como lo hace tu amigo. Entonces, es transformar un polinomio con una multiplicación indicada de polinomios primos previamente reducidos. Es decir, ninguna base se repite. Si se repite, reducirlo previamente, o sea, juntarlo en una sola base. Y para analizar si está factorizado, solo analizo a las bases de la multiplicación indicada, los cuales tienen que ser primos. Y de esa manera puedo encontrar la cantidad de factores primos. Si es que me piden la cantidad de factores algebraicos, ¿qué cosa hago? Al exponente le sumo 1, al exponente le sumo 1, al exponente le sumo 1, lo multiplico y le resto la unidad. ¿Y eso justamente cuánto me sale? Me sale 23. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos hay? 3. ¿Cuántos factores compuestos hay? Si en total hay 23, 20 serán los compuestos. Y ya lo tienes. Si me dicen factores primos cuadráticos, veo la base. Si no tiene grado 2, hay 0. Pero si no está la P de primos y solamente te dice factores cuadráticos, ahí sí te fregaste. Combina entre ellos que cumpla la condición que sea de grado 2. ¿De acuerdo? Bien pequeñito. Ahora, mira eso. Eso sí es un poquito terrible, pero no es nada del otro mundo. Yo te digo, y eso siempre tienes que entender. Cuando yo era pequeño, factorización era el tema que siempre uno volaba. Y me llegaba porque siempre el profesor explicaba cosas sencillas. Y uno tenía duda, profe, ¿pero por qué ese es primo? No te explicaba, él de frente, así se hace, así se hace. No, pero yo te estoy dando toda la parte teórica. Te estoy fundamentando cada cosa. ¿De acuerdo? Bien pequeñito. Ahora que ya tienes eso, ¿no hay ninguna duda? ¿Alguna consulta? De una vez háganla. La última parte, por favor, Ya. desde factores cuadráticos. Chévere. Perdón, Niño, 5. si te coloco mi P antes de cuadráticos, ¿a qué se refiere? A factores primos. Y si dice primos, solo veo la base que sea de grado 2. Como ninguna base es de grado 2, por eso factores primos cuadráticos es 0. Pero si no está la P de primos y solamente dice factores cuadráticos, ¿qué significa eso? Que tú vas a combinar entre los polinomios bases con tal que te resulte de grado 2. Por eso yo he cogido el x más 5 al cuadrado. Es un factor porque está dentro del p de x al cuadrado. Lo desarrollo y efectivamente me sale de grado 2. Acá dice x más 1 al cubo, pero yo solamente le saco x más 1 al cuadrado porque estoy buscando solamente cuadráticos. Él también es cuadrático. Aparentemente ya no hay más, pero te das con la sorpresa que si multiplicas la base x más 5 por x más 7, lo multiplicas, te sale x cuadrado más 2x más 35, también es cuadrático. El x más 7 por el x más 1 también es cuadrático. El x más 1 por el x más 5 también es cuadrático. A las constantes se le deja de lado, no se le mezcla con eso. Entonces, he contabilizado 1, 2, 3, 4, 5 factores primos cuadráticos. Tengan cuidado con eso. ¿De acuerdo? Bien pequeños. ¿Hasta ahí todo claro, niño? ¿Sí? Creo que ya se desmayó el niño. Ha fallecido. ¿Está bien pequeñito? A ver, indícame si ya la captaste o te vuelvo a explicar. Para mí no hay problema. Habla, habla. ¿Te diste cuenta o todavía? De nuevo, ¿Ya? Cuando me dicen factores primos cuadráticos, solamente veo la base sin el exponente, verifico de qué grado. Es de grado 1, grado 1, grado 1, no hay ningún factor primo cuadrático. En cambio, mira arriba. Esta base es de grado 2. Él sí es factor primo cuadrático, porque dentro de la base ya tiene el grado 2. Pero si no me colocan la P de primos, solamente factores cuadráticos, yo busco los factores que sean de grado 2. Por eso, el x más 5 al cuadrado lo he elegido, porque al desarrollar él es cuadrático.
El x más 7 al cuadrado no podría ser porque el x más 7 al cuadrado no está contenido acá. Por eso paso al x más 1 al cuadrado. Él sí, porque el x más 1 al cuadrado divide en forma exacta a él, porque él es al cubo, o está dentro de él, pero es que él se puede transformar x más 1 al cuadrado por x más 1. Y como ese factor está dentro de ese polinomio, lo estás considerando también. Y ahora, los productos de las bases de 2 en 2. El x más 5 por x más 7, si tú lo multiplicas es de grado 2, ahí está el factor cuadrático. Igualito el x más 7 por x más 1, el x más 1 por el x más 7. Esa es la regla. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, más o menos pequeño. ¿Sí? Sí. O sea, cuando alguien me dice factor cuadrático, ¿tú qué vas a hacer? Solamente combinar entre ellos para que salga cuadrático. Pero si me dicen factores primos cuadráticos, solamente veo la base. Y sin ese exponente que está arriba, la base tiene que ser de grado 2. Bien, ahora que todos tienen eso, ahora sí, estamos pasando a los métodos de factorización. ¿Ya? Ahí se viene. Mira. Métodos de factorización. Bien pequeños. Esta teoría es un poquito extensa, pero no se asusten. No es nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Eso es el cuidado. Simplemente lo tienes ahí y listo. Ya está. Súper fácil y sencillo para analizar. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos eso. Acá no se olviden los factores compuestos como son y todo lo demás. ¿De acuerdo? Bien. Ahora que ya tenemos todo eso, viene la parte interesante. Los métodos de factorización. Eso, como siempre te digo, ten cuidado. Ten cuidado cómo vas a hacer eso. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como ya sabes qué es lo que vas a hacer, entonces vamos a comenzar con esto. ¿De acuerdo? Ya estamos avanzando. Y excelente. Excelente. Mira acá. Ya lo tienes. Ahí está. Tenemos el. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya lo tenemos. Y ahora pasamos a la esencia de esto. ¿Qué se viene? Métodos de factorización. Ahí está. Métodos de factorización. A ver. Para factorizar polinomios, olvídate. Hay cantidad de métodos habidos. ¿De acuerdo? Pero nosotros te vamos a explicar los clásicos, los métodos clásicos para que factorices. Hay algunos que ya son más terribles, que se hace factorización por derivadas, por complejos y entre otros. Pero nosotros vamos a empezar pequeñito por el primero. El primer método, ¿cuál es? Ahí se viene. Mira, agrupación factor común E
identidades. Ya está. Agrupación, factor común e identidades. Entonces, acá pequeño tienes que acordarte todos los productos notables que te he dicho. Grábate pequeñito, grábate tú. Sí, profesor, ya me grabé, decía sí. Y te habías grabado. ¿De acuerdo? Entonces, acá sigue. Escucha eso de manera directa. Entonces, como tú ya tienes él, ahora, pequeño, te voy a pedir lo siguiente. Todos los productos notables que tú te has grabado, acá vas a aplicar. Por ejemplo, y esto, acuérdate, ¿eh? Cuando tú tenías el primero al cuadrado más menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, eso era el binomio diferencia al cuadrado. Cuando tú tenías una diferencia de cuadrados, la suma por la resta, ¿ves? Se está transformando en producto. O si tenías suma de cubos o resta de cubos, ya pues eso era más menos b a cuadrado menos más a por b más b cuadrado. Suma y diferencia de cubos. Se respetaba el orden. Si arriba era más, en el otro lado era menos. Si abajo era menos, en el otro lado era más. ¿Te acuerdas de azulito? Acá los dos eran del mismo signo. ¿Y qué más también teníamos? Teníamos binomio al cubo, ¿te acuerdas? Cuando veas a cubo más b cubo más 3 veces a por b, a más b, o menos, 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 esto era a más menos b al cubo. Eso ya ustedes se han grabado, el binomio al cubo, de la forma semidesarrollada a la forma larga. ¿Cuál era el otro? ¿Te acuerdas de él? A la cuarta más a al cuadrado más 1. Argán, la mitad. El otro era igualito, pero con signo menos. Ya está. Luego, ¿qué se viene? Gauss, ¿te acuerdas? A cubo más b cubo más c cubo menos 3ab,c. El Gauss era, le eliminabas el cubo a más b más c por a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos ab menos bc menos c. Ya está. Pero el más importante se venía ahora. Si tú encontrabas que tres cantidades sumaban 0, el a cubo más b cubo más c cubo, eso es igual a 3abc. Son los que generalmente se utilizan. ¿De acuerdo? Si no te has grabado, nuevamente se te está dando la oportunidad para que te vuelvas a grabar eso. ¿De acuerdo? Ahora que ya tienes el pequeñito, quiero que saques tu separata de factorización 1 que te he dado. Todos. Su separata de factorización 1. La separata que se les ha enviado. Ya listo. Acá se viene. Mira acá. Problemita. En el problemita 1, te dicen, como siempre, te dicen factorizar. Te dicen ahí. Factorizar. Problemita 1. Te dicen factorizar y no te dicen quién es la variable, pero te han colocado, mira, ax más bx más cx menos a menos b menos c. Ya, mira eso. Si te estás percatando, primero, lo que tienes que hacer, pequeñito, primero, lo que tienes que hacer es contar cuántos términos hay. Me doy con la sorpresa de que hay 6 términos. Profe, no me dice quién es la variable. Se asume que todas las letras son las variables. Si te estás percatando, estos 3 primeros
tienen X. Y estos 3 siguientes no tienen X, pero tienen el signo menos. Entonces, ¿tú qué haces? Le factorizas el X. Ahí ya, le sacas el X. Si le factorizas el X, acá te queda A más B más C. Porque si tú multiplicas AX, BX, X. Y a todos ellos, ¿qué le vas a sacar? El signo menos. Y te está quedando A más B más C. Ya está. Si te has dado cuenta, pequeñito, ahora se está formando un factor en común. Ahí lo que aplicas, el factor común. Recuerda que factorizar consiste en que el polinomio se esté transformado como multiplicaciones de polinomios primos. Entonces, saco lo común, A más B más C. Si saqué A más B más C de él, ¿qué me queda de él? Solamente el X. Si salió todo, él está multiplicado por 1. Me está quedando la unidad al costado. Ya está. Ahora responde. ¿Cuántos factores primos hay? Solamente se ve la base sin el exponente. Como hay 2 factores, entonces acá hay número de factores primos, simplemente 2. Listo. Mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya tenemos el pequeñito. Ya tenemos el. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Entonces, continuamos. Hasta ahí, ¿todo bien? Entonces, continuamos. Ya, listo, ¿ah? Bien. Ahora que ya tenemos ese problemita y respondemos. En el problemita 1 te dicen indicar cuántos factores primos tiene eso. La respuesta, ¿cuánto es? Tiene 2.